El profeta oculto, revelaciones transformadoras y milagros divinos desterrados de la Biblia en el tercer año de Joacim, cuando la apostasía había tomado posesión de Israel y el reino yacía en la oscuridad de la adoración a Baal, un hombre surgió como baluarte de fe. Elías, el profeta oculto de Galaad, ardiendo en indignación por la corrupción de su nación, se alzó como portavoz de Yahvé. En un despliegue de valentía, se presentó ante el rey Acab, que había llevado al pueblo por caminos torcidos, y proclamó: no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. Estas palabras resonaron en el aire, marcando el inicio de un juicio divino que caería como sombra sobre la tierra. Los días se convirtieron en semanas, y el pueblo, acostumbrado a la lluvia y el sustento, comenzaba a sufrir las consecuencias de su idolatría. En medio del desierto espiritual, Elías se retiró al arroyo de Kerit, donde Dios, en su infinita misericordia, envió cuervos para proveerle pan y carne. Esto testificaba sobre el poder de Dios que desafía cualquier ley natural. Mientras tanto, el sol ardía y el suelo se agrietaba, reflejando la sequía que había comenzado. El corazón del profeta se debatía entre la fe y la soledad. Sin embargo, finalmente el arroyo se secó, y las nubes continuaron ausentes, dejando a Elías en una encrucijada. En su desasosiego, la voz del Señor resonó en su corazón con claridad: ve a Sarepta de Sidón, allí he ordenado a una viuda que te sostenga. 1 Reyes 17:9. Con paso decidido y confiando en la dirección de su Dios, Elías se dirigió hacia esa ciudad. Al llegar, se encontró con una mujer en la puerta, recogiendo leña, su rostro marcado por el sufrimiento. Ella, con lágrimas en los ojos, le confesó que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para hacer su último pan. Elías, lleno de compasión, se atrevió a pedirle que primero le hiciera una pequeña torta antes de que ella preparara su comida. No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráemela. 1 Reyes 17:13. Ella, movida por la fe y la desesperación, obedeció. En aquel gesto, la provisión de Dios se manifestó de manera milagrosa, la harina y el aceite nunca cesaron, y la viuda, cuyo hijo había estado al borde de la muerte, ahora vivía. La alabanza brotaba de sus labios, reconociendo el acto providencial de Dios en su vida. Al ver su tinaja rebosante de sustento, un nuevo canto de fe se alzó en su hogar, y su historia se entrelazó con la misión de Elías. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Pero la esperanza que nació de ese milagro era solo el preludio de lo que se avecinaba. En el Monte Carmelo, una confrontación monumental ya se gestaba. Los profetas de Baal se prepararían para una batalla espiritual que decidiría el destino de Israel. ¿Podrá Elías, el profeta oculto, mantener su fe ante una nación que ha olvidado a su Creador? Así, la historia continúa, dejando la expectativa flotando en el aire, ansiosa por el extraordinario despliegue del poder divino que está por manifestarse. Elías, fortalecido por la experiencia en la casa de la viuda, sabía que su tiempo había llegado. Con el fervor de Yahvé encendido en su corazón, se dirigió al Monte Carmelo, donde el desafío estaba pronto a desplegarse ante los ojos de una nación que había olvidado su verdadera identidad. Las voces de los profetas de Baal resonaban en el ambiente, y el aire se cargaba de una tensión palpable, como si la misma creación estuviera expectante ante el movimiento de Dios. El atardecer se cernía sobre el monte, y Elías convocó a todo Israel. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», gritó, su voz reverberando en cada rincón del cerro. «Si Yahvé es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él». 1 Reyes 18:21. La multitud lo miraba, incrédula pero cautivada, atrapada en la maraña de sus propias decisiones. La duda y la firmeza luchaban por un lugar en sus corazones.
Los profetas de Baal, contagiados de arrogancia, se prepararon. Alzaron sus voces y comenzaron a clamar día y noche, invocando a su deidad, desgarrándose a sí mismos en un frenesí desesperado, mostrando hasta qué punto las tinieblas han tomado dominio sobre sus vidas. Baal, respóndenos, gritaron, mas el silencio se adueñaba del lugar. 1 Reyes 18:26. Elías, con su rostro lleno de determinación, se burlaba de ellos. ¿Quizás duerme y necesita despertarse? 1 Reyes 18:27. Las horas pasaron, y el sol comenzó a declinar, llevando consuelo a los afligidos, pero no a los seguidores de Baal. Elías, viendo su esfuerzo vano, decidió que era tiempo de invocar el poder de su Dios. Con reverencia, comenzó a reparar el altar del Señor, que había estado en ruinas. En cada piedra, resonaba la historia de la fidelidad divina, un recordatorio de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. ¿Cuánto tiempo más ignorará este pueblo la verdad de su Dios?, se preguntaba Elías, mientras colocaba la víctima en el altar y le decía a los hombres que llenaran 4 tinajas con agua, bañando la ofrenda. El acto parecía desmedido, la sequía había reinado en la tierra, y ahora era agua preciosa la que se ofrecía. Llenad también el foso, ordenó. El fuego de Dios no necesitaría carbón humano, solo la obediencia de aquellos que aún creían. Al elevar su voz hacia los cielos, oró, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy sea conocido que tú eres Dios en Israel. 1 Reyes 18:36. Con fervor, invocó el nombre del Señor, y un rayo de fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, y aún las piedras y el agua del foso. La multitud cayó rostro en tierra, proclamando, Yahvé es Dios. 1 Reyes 18:39. Este milagro monumental no solo derribó el culto a Baal, sino que restauró la fe entre el pueblo. Sin embargo, no todo estaba resuelto, la ira de Jezabel se alzaba como una tormenta. Con un corazón conmovido, Elías no podía ignorar que, aunque había ganado una batalla, la guerra contra la idolatría aún continuaba. Él había visto la gloria de Dios, pero también sentía el peso de su llamado divino. La voz del Señor lo impulsaba a más. ¿Qué sigue para un profeta que desafía un imperio de idolatría?, se preguntó mientras sus ojos se fijaban en el horizonte desolado. La verdad se extendía ante él como un lienzo en blanco, aguardando la mano del Creador. Mientras los ecos del triunfo resonaban en su corazón, un nuevo desafío aguardaba, un reino dividido en fe y favorecido en sus votos a Baal lo esperaba. ¿Qué planes tendrá el Dios de Israel para este profeta en la frontera de la desesperación y la esperanza? La promesa de Yahvé aún no había alcanzado su cúspide. En el horizonte, un viento soplaba fuerte, presagiando cambios que sacudirían los cimientos de la tierra y la fe. El misterio de la soberanía divina continuaba entrelazándose con el destino de su pueblo. ¿Acaso había llegado el tiempo de restauración o condenación? La historia de Elías estaba lejos de concluir, mientras las promesas del Dios vivo se arremolinaban como nubes en el cielo, listas para desatar su poder sobre los que claman a él. El cielo se oscurecía sobre el monte Carmelo, y el eco de la proclamación de la multitud aún retumbaba en los valles. Elías, con el aliento entrecortado por la intensidad del momento, se apartó del bullicio de los repentinos fieles, buscando en la soledad la voz de Dios, que le había acompañado en cada paso de su ministerio. La victoria había sido grande, mas sabía que un verdadero profeta no podía permitirse descansar. La amenaza que pesaba sobre él era tan palpable como el aire seco que lo rodeaba. La mano de Yahvé está sobre mí, murmuró Elías, mientras se dirigía a la cueva en la que oraría y esperaría instrucciones del Altísimo. Su corazón palpitaba con la mezcla de temor y expectativa, sintiendo que la tarea aún no había finalizado. Adentrándose en la cavidad oscura, la luz de la verdad caía como un manto sobre él, y así se postró, buscando la guía de su Señor. Mientras tanto, en el palacio de Acab, la sombra de Jezabel se extendía, como un manto de terror que se cernía sobre su pueblo. Este Elías debe ser detenido, murmuró la reina con ferocidad, envuelta en sus rituales de adoración a Baal. Su ira ardía como el fuego que había consumido la ofrenda en el monte, y comunicó su desafío con palabras que serían plagas. Mensajeros partieron en busca de Elías, llevando consigo la noticia de su condena.
así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de esos profetas. 1 Reyes 19:2. Elías, al enterarse del decreto, sintió como si el aliento de vida se le escapara. Se despojó de su alegría, y en la desesperación, salió de la cueva. Señor, he sido muy celoso por ti, y los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han muerto a espada a tus profetas, solo he quedado yo, y buscan mi vida para quitármela. 1 Reyes 19:10. La carga del ministerio pesaba sobre sus hombros delgado, y la angustia lo arrastró al punto de anhelar la muerte. Pero en esos momentos oscuros, el Señor lo buscó, no con tormentas o terremotos, sino con un susurro sereno que atravesó su alma. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. La voz era como brisa suave, llenando el vacío con sabiduría. En su vulnerabilidad, Elías se dio cuenta de que la grandeza de su victoria en el Monte Carmelo no lo eximía de la fragilidad de su humanidad. Así, el Señor le reveló su plan. Ve, regresa por el camino a través del desierto de Damasco, y ungí a Hazael por rey sobre Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. 1 Reyes 19, 15-16. Los ojos de Elías se abrieron como si la luz del sol lo hubiera alcanzado. En cada una de estas acciones, había un nuevo comienzo. Dios no había terminado con él. Un nuevo propósito brotaba entre las nubes grises de su frustración. ¿Acaso el plan de Dios se estaba manifestando a través de lo inesperado, confiriendo a otro la grandeza del ministerio? Una llama de esperanza se encendió en su pecho, mientras comprendía que no estaba solo en la lucha. Dios estaba levantando un legado que perduraría más allá de su existencia. Elías se levantó, su espíritu renovado. Comprendió que en la aparente derrota divina se escondían los planes soberanos de Dios. La tormenta de la adversidad no había hecho más que abrir las compuertas para una lluvia de gracia. Con cada paso que dio hacia el norte, el rugido distante del mar de Galilea resonaba como una promesa. Pero la historia no terminaba ahí. En el horizonte de su misión, nuevos desafíos aguardaban, y un susurro de advertencia aún se cernía sobre el pueblo de Israel. La infidelidad no solo traía condena, sino también una oportunidad de restauración. Elías sabía que una confrontación última se aproximaba, la sombra de Jezabel ya se cernía sobre su camino. El plan de Dios estaba en movimiento, y en el corazón del profeta, la certeza pulsaba con fuerza. ¿Qué más vendrá?, se preguntó, ya preparado para enfrentar lo que vendría. Sabiendo que la soberanía de Yahvé nunca se detendría. En la distancia, podía ver la luz del nuevo día asomándose entre las sombras, algo más grande que él estaba a punto de revelarse. El camino hacia Damasco se extendía ante Elías como un desierto interminable, donde el polvo se levantaba en remolinos a su alrededor. Las palabras del Señor reverberaban en su mente mientras avanzaba. Ungirás a Hazael, a Jehú, y a Eliseo, repetía en su corazón, entendiendo que cada uno de estos actos no solo representaba un cambio de liderazgo, sino una intervención divina en el destino de Israel. Mientras avanzaba, un sentimiento de urgencia crecía dentro de él. La voz de Dios había llegado como un bálsamo a su angustiada alma, pero también traía consigo la responsabilidad de los actos que debía llevar a cabo. Las sombras de la perdición acechaban a Israel, y la desobediencia se había infiltrado como una plaga. El pueblo, cautivo en la idolatría, clamaba al dios de Baal mientras olvidaba a su creador. Al llegar a la aldea de Abel Meolá, Elías sintió un cambio en el aire. La atmósfera parecía cargada de anticipación, como si la tierra misma estuviera al tanto de que un nuevo profeta estaba a punto de ser llamado. Allí, encontró a Eliseo, arando con 12 yuntas de bueyes, mientras la luz del sol se reflejaba en su sudorosa frente, marcando su dedicación al trabajo y a la familia. ¿Eres tú el que ha estado orando a Yahvé por el pueblo?, preguntó Eliseo, ceñido en sus labores. La mirada de Elías se encontró con la de él, y en ese instante supo que había encontrado al hombre que llevaría el cetro de profeta después de él. Sin embargo, antes de hablar, Elías sintió la presión de los cielos. El llamado a la acción no podía esperar. Ven, sígueme, dijo Elías, rompiendo el silencio con un mandamiento que resonó en el corazón de Eliseo.
Sin dudar, dejó su arado y a sus bueyes, corriendo tras Elías con un espíritu lleno de fuego. Permíteme decir adiós a mi padre y a mi madre, solicitó Eliseo, reconociendo la magnitud de la decisión que estaba tomando. Elías, convenciéndose de la divina urgencia, respondió con determinación, ¿qué te he hecho yo? Era un recordatorio de que seguir a Dios podía requerir sacrificios profundos y renuncias a lo conocido. Eliseo comprendió bien el llamado. Despidiéndose brevemente, ofreció un sacrificio, y así selló su encuentro con el impacto de lo divino. En el camino, mientras viajaban juntos, Elías sintió que la luz de Dios brillaba con mayor intensidad. Hay pruebas que enfrentaremos, advirtió el profeta, sabiendo que la resistencia espiritual que se cernía sobre ellos no era menor que la feroz oposición de Jezabel. Pero recuerda siempre, el que llama también capacita. Las noches se tornaron en días de sacrificio y oración. Mientras Eliseo aprendía y crecía a la sombra del profeta, Elías sentía que la oscura determinación de Jezabel se apretaba a su alrededor, la amenaza del poder en su forma más corrupta. Pero también sabía que, en aquella batalla, la victoria se encontraba en las manos del Altísimo, quien había prometido nunca abandonar a su pueblo. Sin embargo, en una noche silenciosa, cuando las estrellas aún brillaban y el canto de las aves había enmudecido, Elías escuchó un nuevo susurro. Era un eco lejano, un aviso que resonaba en su espíritu: Jezabel no se quedará de brazos cruzados, su furia será desatada, le advirtió el viento suave que traía consigo un aire de inquietud. Y así, mientras el profeta y su aprendiz se preparaban para lo que vendría, una sombra de advertencia cruzó el firmamento. En los corazones de Israel, el deseo de un cambio ardía, pero el precio a pagar sería alto. Sin embargo, Elías sabía que Dios estaba en control de toda esa historia, y la chispa de la esperanza sería la antorcha que guiaría a su pueblo a través de la oscuridad. El momento de la confrontación se aproximaba. ¿Qué hará el Señor cuando la verdad se encuentre frente al caos? Estamos listos para lo que vendrá, reflexionó Elías, sintiendo que la dinámica de su misión apenas comenzaba a revelarse. En las sombras, una fuerte tempestad anunciaba cambios, y en su corazón, la convicción de que el pacto de Dios con su pueblo aún seguía en pie. La obra del cielo y la tierra estaban preparándose para manifestarse. El día siguiente llegó con un cielo plomizo, lleno de nubes ominosas que presagiaban la llegada de conflictos. Elías y Eliseo, ahora compañeros en la misión divina, se preparaban para enfrentarse a las fuerzas de oposición que ensombrecían el camino hacia la redención de Israel. El viento helado parecía murmurar los secretos de lo que estaba por venir, despertando un fervor en los corazones de aquellos que aún recordaban al Dios de sus padres. Mientras caminaban, Elías comenzó a narrar las historias de tiempos pasados, cuando el Señor había descorría el cielo y se había mostrado poderoso en la tierra. Recuerda, Eliseo, le dijo con la voz llena de admonición. Dios ha hablado a nuestros ancianos, a los profetas, y los ha enviado a confrontar la maldad. En medio de la apostasía, esta misión no es solo por mí, sino por el pueblo que ha desesperado en la idolatría. Eliseo escuchaba atentamente, sintiéndolo como una carga que pesaba no solo sobre Elías, sino también sobre sus propios hombros. Sabía que el tiempo se acercaba, y los ecos de los desafíos venideros resonaban en su alma. Estoy a tu lado, maestro, replicó con fervor, consciente del llamado que latía dentro de él. Su jornada los llevó a un pequeño arroyo, cuyas aguas claras parecían un refugio en medio de la adversidad. Pero no había tiempo para descanso. Elías, absorto en la voluntad divina, extendió su mano hacia Eliseo y lo llamó a orar. La tarde se tornó en un momento sagrado, donde los cielos se abrieron y se sintió la presencia de Dios como un fuego ardiente. Elías, sintiendo el soplo del Espíritu, levantó su voz: Señor, que todos los que están en este lugar sientan tu gloria. Que el pueblo de Israel despierte y vea que tú eres el único Dios verdadero. Y mientras hablaba, el viento se alzó con fuerza, llevando su clamor a los cielos, como un sacrificio acepto ante el Altísimo. De repente, una sombra negra cruzó el horizonte, el eco de un carro de guerra resonó a lo lejos y una fría risa se levantó en el aire. Era el anuncio de Jezabel, quien había hecho del odio a los profetas su arte de vivir.
que se atreve esta añoranza divina a desafiar mi autoridad, debía estar pensando, mientras soplaba el viento en favor de su mandamiento. Elías miró a Eliseo, y en sus ojos ardía la certeza de lo que debía venir. Las balas de la opresión no disuadirán nuestra fe, dijo firme. Dispongámonos a enfrentar lo que viene, Eliseo, porque Dios está con nosotros. Su propósito se revelará entre las llamas de la prueba. Mientras avanzaban hacia el horizonte, sintieron el crujido del suelo bajo sus pies, como si la misma tierra se preparara para testimoniar el acto soberano de Dios. En ese momento de tensión, Eliseo recordó las palabras que había escuchado en su corazón: lo que está oculto será revelado. El destino de Israel ya estaba sellado en los cielos, y la próxima confrontación prometía ser un punto de inflexión. Pero, ¿qué era lo que ocultaba el Señor tras la tempestad? Las llamas del juicio se acercaban, y la furia de Jezabel se desataría. Elías sabía que la luz siempre debe enfrentar la oscuridad. Al llegar al palacio, el aire se volvió denso y el silencio ensordecedor. Era el momento de mostrar la verdad de Dios a aquellos que habían oscurecido su camino. Cuando el fuego caiga, no solo revelará la mentira, sino el propósito eterno de nuestro Dios, pensó Elías, mientras se preparaban para creer que todo estaba bajo el control del Altísimo. ¿Podrían los corazones endurecidos de la reina y su séquito siquiera ver el amor combativo de Dios detrás de la condenación? El tiempo revelaría el plan soberano de Dios, un misterio que aguardaba ser desvelado en el juicio y que sorprendería incluso a los más inquebrantables. ¿Qué poder habría de manifestarse en el cruce de caminos entre la luz y la oscuridad? La historia apenas comenzaba a tomar forma en el escenario del conflicto y la redención. El palacio de Acab era un bastión de oscuridad donde la idolatría se manifestaba a través de altares y rituales. Elías, sintiendo el peso de su misión, cruzó el umbral de esas puertas cubiertas de oro, el sonido de sus pasos resonando como un eco de redención a lo largo de los pasillos laberínticos. Eliseo lo seguía, el fervor de su corazón latiendo en armonía con el impulso del cielo, mientras las llamas del desafío se avivaban en sus almas. Dentro de la sala del trono, un silencio tenso llenaba el aire. Jezabel, indómita como un león, lo esperaba. Su mirada, afilada como la espada, brillaba con un desdén que era familiar para Elías. ¿Qué hace este desecho de Israel presentándose ante mí?, proclamó con voz escalofriante, cada palabra impregnada de desprecio. El profeta se sintió tambalear ante la magnitud de la oposición, pero el fuego de Dios ardía en su interior. Vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, respondió Elías, su voz resonando con autoridad divina. Has conducido a Israel a la perdición, al adorar a Baal con corazones endurecidos. Hoy, el Dios verdadero se manifestará, y tu poder será puesto a prueba. Las palabras de Elías competían con los ecos del pasado, donde Moisés había desafiado al faraón en el corazón de Egipto. La reina rió con desprecio, aunque en lo más profundo de su ser, una inquietud comenzaba a gestarse. Sabía que un desafío así podría tener consecuencias fatales, pero su orgullo la empujaba a enfrentarlo. Elías, con una confianza que solo puede venir de lo alto, propuso una prueba. Convoca a tus profetas de Baal. Que ellos preparen un sacrificio sobre un altar, y yo haré lo mismo. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. La propuesta arrojó un silencio electrizante que llenó la sala mientras un estallido de incredulidad se apoderó de los presentes. Así, los profetas de Baal, contados en 600, fueron llamados al encuentro. Su clamor al cielo se levantó en una cacofonía de oraciones vacías, un esfuerzo vano por provocar a un Dios que no escucha. Salvo, entre el tumulto, las palabras de Elías resonaban con la claridad divina. Él se apartó de la tumultuosa escena y, en silencio, buscó la Señor, preguntando por fuerza y dirección. Al caer la tarde, Elías se alzó sobre el altar que había erigido con 12 piedras, cada una representando a las tribus de Jacob. La multitud contemplaba, con el murmuro de la anticipación flotando en el aire, como si la tierra misma respirase en espera de lo celestial. Entonces, Elías llenó el altar no solo con el sacrificio, sino también con agua, saturando la leña hasta que todo parecía irrevocablemente condenado al fracaso, un acto de fe sin igual. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó Elías con una súplica fervorosa.
Que hoy sepas que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Mientras su voz resonaba, el cielo se oscureció y un silencio profundo ocupó el corazón de la multitud. De repente, un rayo de luz surcó el cielo. Un fuego descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, y hasta el agua que había rodeado el altar. La manifestación poderosa de Dios dejó a la multitud boquiabierta, testigos de un milagro que retumbaba con resurrección en sus corazones. La victoria se había pronunciado, y la verdad ahora resplandecía en medio de la oscuridad. Pero en los ojos de Jezabel, los destellos de venganza comenzaban a amurallar su corazón. Esto no terminará aquí, parecía declarar su rencor profundo, mientras un nuevo envión de furia se levantaba en su interior. Elías sabía que la confrontación no hacía más que comenzar. El triunfo divino había revelado la soberanía de Dios, mas el peligro aún acechaba en las sombras. ¿Acaso el pueblo se mantendría firme ante el milagro presenciado? La batalla espiritual se intensificaba y así, Elías comprendió que el verdadero reto apenas se acercaba. Se aproxima un nuevo nivel de desafío, Eliseo, susurró, mientras meditaba sobre la inquietud de su alma. Con cada milagro, el plan de Dios se desvelaba, más allá de lo que cualquiera había imaginado. Lo que está a punto de ocurrir no es más que la introducción a lo que mi Señor aún debe mostrar a Israel. La lucha no es solo contra una reina, sino contra el corazón de un pueblo que ha olvidado a su Creador. Así, mientras se preparaban para enfrentar las tormentas que se aproximaban, la voz del Señor resonó en la mente de Elías: un nuevo renacer está en camino, y lo que está oculto será traído a la luz, a la vista de todos, desatando cadenas y restaurando corazones en el proceso. El misterio del camino de Dios aún no había terminado de revelarse. Las sombras se alargaban en el palacio, mientras la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Jezabel, en su trono, contemplaba el caos que se desataba a su alrededor. Sus profetas habían fracasado y la humillación había caído sobre ellos como una pesada carga. Un torrente de ira brotó de su corazón, y con un grito resonante, convocó a los siervos de su corte. «Traedme al profeta. Quiero que sufra por lo que ha hecho». Elías, cuya fe había brillado como un faro en la tormenta, salió de la sala del trono, acompañado por Eliseo. Un silencio pesado rodeaba cada paso, como si la tierra misma esperara el desenlace de esta confrontación divina. Al cruzar el umbral, Elías sintió el ardor de la indignación de Jezabel sobre su espalda, un fuego que podría consumirlo. Sin embargo, el hilo invisible de la paz de Dios lo sustentaba. «No podemos retroceder, Eliseo», dijo el profeta al joven, con voz firme, pero suave. La victoria en el monte Carmelo fue solo un paso. Lo que le espera al pueblo es mayor aún. Mientras caminaban, un susurro se elevó entre la multitud. La noticia de la potentísima manifestación de Dios se había esparcido como el fuego en un campo seco. Los corazones de muchos estaban comenzando a despertar, y en sus oídos resonaba el eco del clamor de Elías: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?». Días pasaron y la sombra de Jezabel se extendía. Con cada amanecer, los cultos a Baal se habían intensificado, como una marea oscura que buscaba engullir la luz. Pero en medio de esta oscuridad, los corazones de algunos comenzaron a cambiar. Isaías, un anciano del pueblo, se atrevió a reunirse con un grupo de seguidores de Dios, aun sabiendo que la ira de la reina podía caer sobre ellos. «No podemos permanecer callados. El Dios de Israel ha sido glorificado, y no podemos mirar hacia otro lado», dijo él, sus ojos llenos de determinación. Mientras tanto, en lo alto de una colina, Elías se apartaba, buscando el rostro de Dios en oración. «Señor, ¿qué harás ahora ante la venganza de Jezabel? Tus caminos son más altos que nuestros caminos. Abre nuestros ojos para que veamos la verdad». Y en la quietud del crepúsculo, la voz del Señor rompió el silencio. «Elías, he guardado a 7,000 en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal. El pueblo no está perdido, sino que su corazón necesita un renacer. Este es el momento de actuar, y tú serás el instrumento de mi gloria». Las palabras de Dios resonaron en el alma de Elías, incitándolo a actuar no solo como un profeta, sino como un líder que guiaría al pueblo de regreso a su Creador. Sabía que sería una tarea difícil,
pero también se sintió envuelto en el manto de la divinidad. Mientras tanto, Jezabel, consumida por la ira, tramaba su venganza. A través de sus espías e informantes, buscaba encontrar a Elías, para dar a conocer su desenfrenada persecución. Pero en su ceguera, ignoraba que cada paso que daba hacia la oscuridad era un escalón más hacia su propio juicio. Una noche, cuando las estrellas brillaban con una luz intensa, Elías se encontraba reunido con su pequeño grupo de creyentes. Allí, compartían testimonios de fe, mientras oraban por la liberación de su pueblo. Fue entonces que una nube oscura apareció en el horizonte, siendo un símbolo de lo que pronto vendría. Confiad, porque mi mano se moverá, proclamó Elías, sintiendo la creciente urgencia del Espíritu Santo. ¿Qué prepararás ahora, Señor?, preguntó Eliseo, sus ojos fijos en las nubes que se arremolinaban. Y en ese momento, de lo alto, llegó la respuesta. He aquí, Elías, el tiempo de la cosecha está en camino. Las tinieblas serán disipadas, y mi luz brillará más que nunca. El próximo camino que tomará será la batalla final por los corazones de Israel. Cada uno de ellos sintió la vibración de esas palabras en sus corazones y con gran expectación prepararon su espiritualidad y fe, sabiendo que el plan de Dios, aunque misterioso en sus caminos, se estaba desvelando de maneras que jamás habrían imaginado. Así, la noche se tornó en un claro manto de esperanza, mientras la certeza del movimiento de Dios circulaba entre ellos. El tiempo cercaría a Jezabel, y el futuro del pueblo de Israel estaba a un paso de ser transformado eternamente, y aunque aún quedaba incertidumbre, la luz de la revelación comenzaba a abrirse paso en sus corazones. ¿Y qué más preparaba el Creador para su pueblo? Aún permanecía un velo sobre los milagros que estaban por llegar. Las primeras luces del alba se deslizaban sobre las colinas de Israel, tiñendo el horizonte de un dorado esperanzador. Elías se había levantado antes que el sol, su alma llena de fervor y anticipación. La voz de Dios aún resonaba en su corazón, como un tambor que marcaba el compás de la obra sublime que estaba por ser realizada. Mientras se preparaba para enfrentar a Jezabel y los poderes de Baal, Elías se dirigió hacia su agrupación de fieles, los corazones dispuestos a luchar. Hermanos y hermanas, comenzó, con la autoridad que le confería la comunión con el Altísimo, hoy nos disponemos no solo a orar, sino a conquistar en el nombre del Señor. La hora ha llegado para que el pueblo de Israel vuelva a su Dios. El pequeño grupo asintió, el fuego de la fe consumiendo sus temores. Con cada palabra de Elías, la determinación se avivaba. Entre ellos, una mujer llamada Adina, que había sido profundamente afectada por el reino de Jezabel, se levantó y exclamó: Elías, hemos sido esclavizados por la sombra de Baal, pero hoy levantaremos nuestra voz en un clamor de liberación. El pueblo debe conocer al verdadero Dios. En ese momento, Eliseo, con la sabiduría recién adquirida en su andar junto al profeta, sintió un impulso poderoso. No solo pidamos, sino actuemos. Confiemos en el poder que Dios nos ha dado. Usemos nuestras manos y nuestros pies para llevar la luz en este tiempo de oscuridad. La multitud rugió en un unísono de alabanzas, y Elías levantó sus manos hacia el cielo. Así como Moisés levantó su bastón frente al mar de juncos, así levantaré mi voz hoy ante los cielos. Dios responderá, y su fuego descenderá para purificar a su pueblo. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel se sentía inquieta. Sus profetas, que una vez habían presentado frente a ella su arrogancia, ahora se susurraban entre sombras, temerosos de la inminente confrontación. Sin embargo, la reina, en su arrogancia, desechó sus advertencias. ¿Acaso no somos nosotros los dioses de esta tierra? Ha llegado el momento de poner fin a este insensato profeta. El miedo se desatará, y los que lo sigan se desvanecerán. Eligen sus guerreros más feroces, enviando espías a espiar cada movimiento de Elías. Nosotros veremos quién tiene el verdadero poder, murmuró Jezabel, convencida de que la oscuridad triunfaría. Mientras tanto, Elías y su grupo, armados con fe y convicción, se levantaron hacia el monte Carmelo, el lugar donde había tenido lugar la gran confrontación. Allí, los vestigios del fuego divino aún parecían latir bajo la tierra. Este es el lugar de la batalla, dijo Elías, donde el cielo y la tierra se encontrarán de nuevo.
Llenos de fervor, comenzaron a elevar súplicas, un clamor al cielo para que Dios mostrara su gloria y su soberanía. Era un momento sagrado. De repente, la tierra tembló levemente, y el viento susurró, trayendo consigo una sensación vibrante que resonaba con la esperanza de un cambio. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muéstranos hoy tu poder, clamó Elías con toda su fuerza. La oración se convirtió en un eco que atravesó cada rincón del monte, guiándose también hacia los confines del palacio de Jezabel. A medida que la súplica se intensificaba, una nube oscura comenzó a formarse en el cielo, un símbolo del juicio y la gloria que pronto se manifestarían. El pueblo intacto sintió una mezcla de temor y expectación, entendiendo que el tiempo de Dios estaba al alcance de sus manos. De golpe, la voz de Elías resonó con fervor contenido: el Señor se ha levantado por su pueblo. Su luz brillará en esta tierra. La promesa de su victoria está a la vista. Entonces un silencio sobrenatural invadió el monte, y en ese silencio, una voz resonó desde lo alto, como un trueno que arrastra un peso de gloria. He aquí, lo que se está preparando es más grande que cualquier evento que jamás hayas presenciado. Estoy por hacer nuevas todas las cosas. ¿Sería el momento en que la tierra se liberaría del yugo de Baal? Los corazones de Israel estarían listos para recibir la verdad en su plenitud. La expectación estaba en el aire, y la batalla por los corazones de la nación había comenzado en verdad. ¿Qué milagros haría Dios para reivindicar a su pueblo y enfrentar la dura resistencia de la reina? Esto se hallaba oculta en los designios divinos del Todopoderoso. Mientras el viento soplaba con creciente intensidad, Elías sintió que el peso de la gloria divina lo oprimía y despertaba en su interior un fuego más grande que el que había visto en los días antiguos. La visión de lo que Dios estaba a punto de hacer llenó su corazón de alabanza y temor reverente. No solo se trataba de un enfrentamiento contra Jezabel, sino de una manifestación de la soberanía de Dios que podría cambiar el destino de toda una nación. Los fieles que lo rodeaban comenzaron a orar con fervor renovado. Levantaron sus manos y voces hacia el cielo en un clamor de unidad, escudados por las promesas de su Dios. Que se manifieste tu gloria, oh Señor, gritó Adina entre las llameantes oraciones. Que los cielos se abran y el fuego consuma todo lo que no es de ti. La atmósfera se cargó de anticipación. Entonces, una expresión de divino poder recorrió el monte Carmelo, como si el mismo terreno estuviera vibrando en respuesta a las súplicas de su pueblo. En la oscuridad de lo alto, la nube ominosa comenzó a palidecer, y destellos de luz atravesaron su peso. Elías, movido por el Espíritu, se preparó para la revelación trascendental que estaba por ocurrir. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel observaba desde su ventana, sus ojos afilados como dagas, destilando veneno hacia el profeta y sus seguidores. Que lo que temen se convierta en su ruina, murmuró entre dientes. Hoy se conocerá el verdadero poder, y ese poder es el mío. Llamó a sus profetas, y se reunió con ellos en un frenesí bélico, alistando sus corazones para una batalla espiritual. El aula del palacio se transformó en un santuario oscuro donde los cultos a Baal fueron invocados con invocaciones torcidas y chantajes. Si nuestro Dios es poderoso, que se manifieste, anhelaba la reina, bellamente vestida en su arrogancia, ignorando la creciente tensión en el aire. Sin embargo, un sudor frío comenzaba a desbordar su frente, presagiando lo que podría ser el inicio de su caída. En el monte, Elías dio un paso al frente, y con el eco de su voz, proclamó: el Dios que responderá por fuego, Él es el Señor. Sus palabras resonaban con la autoridad del cielo, como si fueran las mismas que habían guiado a Moisés al trono de la gloria. Eliseo observaba con ojos atentos, reconociendo la mano de Dios en cada movimiento. Las sombras del monte se alargaban mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo se tornaba de un rojo intenso, reflejando la inminente manifestación del juicio divino. El tiempo de la revelación ha llegado, dijo Elías, y los corazones comenzaron a palpitar. El pueblo, sintiendo el peso del momento, se unió en un grito de expectativa. Dios de Elías, hoy arderá la ofrenda. Clamaron al unísono. Una espera sagrada se apoderó del ambiente, mientras la nube oscura se acercaba más al monte, como un símbolo de la fuerza que se estaba reuniendo para la inminente batalla.
De pronto, un relámpago iluminó el desierto, y el trueno resonó con poder, atrayendo la atención de todos. La voz de Dios, clara como el cristal, rompió el silencio: yo soy el Dios de Israel, y en este día demostraré que tengo el control sobre todos los reinos y dioses de la tierra. Pero en lo profundo del corazón de Elías, una pregunta crecía: ¿qué se requiere de mí para que tu voluntad se cumpla, oh Señor? Era un dilema, una revelación que lo atormentaba. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, sabiendo que la gloria de Dios no solo implicaba victoria, sino también un sacrificio que podría redimir a su pueblo. Llegaría un tiempo donde no solo los de Israel conocerían a Dios, sino que las mismas fuerzas de Jezabel enfrentarían su juicio, y el rostro de Jehová se revelaría a toda la nación. Hoy revelarás tu poder, oh Señor, repetía Elías, quien sentía que, bajo la mirada de Dios, se estaba preparando algo aún más grande. Entonces la bruma se disipó por un instante, y un eco de las antiguas profecías sonó en su corazón: ¿quién de ustedes oirá el clamor de mi pueblo y descenderá con fuego? Un altar estaba a punto de ser encendido, una obra maestra del poder divino que daría al pueblo su anhelo más profundo, la verdad de un Dios vivo. Mientras el cielo se oscurecía, una pregunta ardía en su mente: ¿prepararé a mi pueblo para la verdad que cambiará su destino? Con el cielo como testigo, Elías sentía que se acercaba el momento culminante, un plan divino que no solo respondería al clamor de su pueblo sino que también revelaría el verdadero carácter de Baal. Las murallas de la incredulidad se estaban a punto de derrumbar y, con ellas, la ceguera de una nación. ¿Acaso sería este el tiempo de la revelación? La contestación estaba oculta en los secretos de los cielos, lista para ser manifestada. Mientras las sombras de la tarde se alargaban en el monte Carmelo, una atmósfera de expectación llenaba el aire. El pueblo se encontraba reunido, expectante ante el desafío entre Elías y los profetas de Baal. La narración de los profetas había resonado en sus corazones, y ahora, la voz de Dios les llamaba a este momento crucial. Era el tiempo de la revelación y del juicio, de la verdad frente a la oscuridad. Prepárense, dijo Elías con firmeza, hoy sabremos quién es el verdadero Dios. Que cada corazón se haga eco de la voz de Yahvé, pues Él es el que responde. Las palabras resonaban como un tambor de guerra, llenando de valor a aquellos que aún creían en el poder del Altísimo. Elías había preparado un altar, conforme a las instrucciones de Dios y según la tradición de sus antepasados, con 12 piedras representando a las tribus de Israel. Con cada piedra que colocaba, recordaba las promesas de Dios a su pueblo, el pacto que no había sido olvidado. Mientras él oraba, los profetas de Baal, con sus adornos escarlata, danzaban frenéticamente alrededor de su altar, clamando a su Dios, pero solo encontrando el silencio. Los ecos de sus gritos, cargados de desesperación y fervor, se perdían en la brisa. Baal, respóndenos, exclamaron, sus voces resonando en vano. Elías, observando la escena con una mezcla de tristeza y resolución, se acercó e hizo una pausa. ¿Por qué clamar a un Dios que no puede escuchar? Quizás está meditando, o está en un viaje, se burló, y la ironía de su respuesta removió el corazón del pueblo, provocando un despertar en algunos que aún dudaban. Con el paso del tiempo, cuando el sol comenzó a descender y la desesperación de los profetas se hizo palpable, Elías se preparó para el acto decisivo. Con calma, ordenó que llenaran de agua su altar, saturando la leña hasta que el agua fluyó y llenó el foso que había sido cavado alrededor. El acto, que parecía un gesto insensato en medio de una tierra sedienta, era una declaración de fe. Demostraba que sería el Dios de los cielos quien encendería el fuego, no el ingenio humano. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, clamó Elías, que hoy sepas que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Su oración profunda reverberaba, llevando consigo las súplicas de un pueblo anhelante. En el cielo, las nubes oscuras comenzaron a arremolinarse, presagiando la intervención divina que pronto se lanzaría. Y entonces, como un relámpago cortante, el fuego del cielo descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino cada piedra y toda el agua que rodeaba el altar. El pueblo, aterrorizado y asombrado, cayó rostro en tierra y exclamó: Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Era un grito de reconocimiento, un retorno a la adoración verdadera.
Sin embargo, el eco de esa victoria no se detuvo ahí. En la sala del trono, Jezabel, que había estado observando los acontecimientos desde su sombra, se llenó de furia. Este Elías debe ser tratado, pensó, mientras el miedo comenzaba a anidar en su corazón. Como la reina que había guiado a Israel hacia la idolatría, ahora sabía que el poder que había mantenido por tanto tiempo se tambaleaba. Su ira se desataría, pero también el juicio de Dios. Elías, tras la manifestación del poder de Dios, sintió la presión del deber actuar. Aunque la victoria había sido clara, el camino todavía era peligroso. Levanta a aquellos que han estado cautivos, le gritó al pueblo. Hoy es el día de restauración y juicio. Baal no es el único que debe ser confrontado, Jezabel también debe enfrentar la verdad. Así, Elías comandó a que se detuviera la idolatría entre el pueblo, y como un líder, dirigió al pueblo a apresar a los profetas de Baal. La multitud, llena de fervor renovado, se unió a su solicitud, llevando a una clara y decisiva confrontación entre el bien y el mal. Pero en la oscuridad, un secreto aún yacía oculto. El cielo que había contestado con fuego también preparaba algo más grande. ¿Qué habrá de suceder después de este enfrentamiento?, se preguntó Elías. La lluvia que había escaseado, estaba a punto de regresar. En la intersección de la herida y el milagro, la soberanía de Dios se manifestaba en un escenario que aún no se había revelado por completo. Mientras el pueblo celebraba la victoria sobre los profetas de Baal, una pregunta latía en los corazones de todos: ¿cómo responderá Dios al clamor del pueblo después de haber honrado su nombre? ¿Acaso había más en el plan divino de lo que nosotros aún podíamos ver? La batalla había comenzado, pero el propósito de Dios aún se mantenía velado, esperando el momento perfecto para ser desatado en todo su esplendor. ¿Cuál sería el siguiente paso en el despliegue divino de su voluntad soberana? La respuesta permanecía oculta, esperando ser revelada en el tiempo de Dios.